voy a hablar de la estructura de los grupos funcionales. Se llama grupo funcional porque es el sitio donde se da lugar la mayoría de las reacciones químicas. Algunos ejemplos de los principales grupos funcionales son los alquinos, los alcanos, el éter, el alcohol, la acetona, etc. Por ejemplo, el alcohol son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos mediante la situación de uno o más grupos de hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno. Por lo que también se denomina que un grupo funcional es el átomo o un grupo de átomos que están unidos a una cadena carbonada. Yo les voy a hablar de los compuestos orgánicos en función a su grupo funcional. Estos se dividen en alcanos, que contienen carbono y tienen un enlace simple. Los alquenos también tienen carbonos y tienen un enlace doble. Los alquinos contienen carbono, pero se caracterizan porque su enlace es triple. Los aldehídos tienen en el extremo de la molécula catión carbonilo unido a un hidrógeno. Las cetonas tienen un grupo de carbonilo en el interior de la cadena. Los alcoholes en su molécula contienen oxígeno y en su estructura tienen enlaces simples. Los ésteres contienen también oxígeno en su molécula y están unidos a enlaces simples y tienen en esos enlaces dos carbonos. Los ácidos carboxilos es la combinación entre carboxilo y el hidroxilo. Los ésteres es derivado del carboxilo y el hidrógeno y el oxígeno es reemplazado por un grupo R. Yo les voy a hablar acerca de los hidrocarburos. Con el término hidrocarburo nos referimos a un compuesto que está formado solo por dos átomos de hidrógeno, hidro y carbono, carburos. Los podemos clasificar según sea el tipo de enlace que se establece entre sus átomos de carbono. La primera clasificación son los alcanos, todos los enlaces son simples. La segunda son los alquenos, algún enlace doble. Y la tercera, alquinos, es un enlace triple pero sin que haya enlace doble. Las reglas para nombrar a los alcanos son: la primera cadena principal siempre será la que contenga el mayor número de átomos de carbono. 2. Numeramos los carbonos de la cadena principal de manera que se le asigne los localizadores más bajos posibles a los sustituyentes, sea cual sea. Los radicales sencillos se nombran por orden alfabético, sin tener en cuenta los prefijos numerales. Los radicales complejos se ordenan según su primera letra. Cuando hay varios radicales complejos, se usan los prefijos numerales griegos para indicar cuántas veces se repite. Además de las reglas que ya les mencioné anteriormente, para nombrar a los alcanos, debemos de tener en cuenta unas pautas para nombrar a los alquenos y alquinos. La primera es: la cadena principal de hidrocarburo será aquella que tenga el mayor número de insaturaciones. A las insaturaciones les corresponde siempre el localizador más bajo posible, es decir, debemos empezar a numerar la cadena principal de manera que los localizadores más bajos sean para los dobles y triples enlaces. A continuación les voy a hablar de la nomenclatura de compuestos orgánicos monofuncionales. Todos los compuestos que contienen un solo grupo funcional se nombran siguiendo el procedimiento descrito para alcanos, solo que ahora la cadena principal debe contener el grupo funcional y este determina el sufijo del compuesto. Además, la cadena principal se debe numerar de tal forma que el grupo funcional reciba el índice más bajo posible. Estos son divididos en alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, halogenuros de ácido, anhídridos, ésteres, atímidas, nitrilos y aminas. A continuación diré 3 ejemplos sobre nomenclatura por sustitución. La clase es aldehído, su prefijo es formil, oxo, y su sufijo es carbaldehído o al. La clase es cetona, su prefijo es oxo y su sufijo es ona. El siguiente es alcohol, el prefijo es hidroxi y el sufijo es ol. Nomenclatura de compuestos orgánicos polifuncionales. Para nombrar compuestos que tienen más de un grupo funcional, se selecciona primero el grupo de mayor prioridad. Los grupos de mayor prioridad son los ácidos
carboxílicos, seguidos por sus derivados. Luego siguen los aldehídos y acetonas, alcoholes, fenones y aminas. Y por último los alquenos y alquinos. El sufijo para emplear en el nombre del compuesto será el correspondiente al grupo funcional de mayor prioridad. Los demás grupos y o cadenas se nombran como sustituyentes, prefijos. La cadena principal es la más larga que contenga en ese grupo funcional y se nombra de tal forma que el grupo funcional principal recibe el índice más bajo posible. Si el grupo funcional principal aparece más de una vez en el compuesto, la cadena principal será aquella que contenga el mayor número de veces posibles. Algunos grupos funcionales solo se pueden nombrar como prefijos. Son los llamados grupos funcionales subordinados. Yo les voy a hablar sobre los criterios CREGE para el manejo y almacenamiento de compuestos orgánicos. Los criterios empleados normalmente para definir la peligrosidad de estos compuestos pueden ser por tipo de fuente, por tipo de residuos, con y sin límites de concentración en los componentes peligrosos, por la lista de componentes potencialmente peligrosos, por características relativas en sus propiedades y considerando más de uno de los criterios ya mencionados. Algunos de los ejemplos de residuos peligrosos son los lodos que quedan del tratamiento de aguas residuales porque son tóxicos, los desechos de las industrias de curtiduría que son altamente tóxicos de igual manera, los residuos de laboratorio que son tóxicos y algunos inflamables y corrosivos, los biológicos, infecciosos están los residuos de hospitales,